Hola, muy buenas, politiqueros y politiqueras. Un solo mandato, 4 años o menos, como presidentes de los Estados Unidos. Donald Trump ha sido el último presidente que ha durado, de momento, solo un mandato, pero ha habido muchos más. Eso sí, no os penséis que toda la vida en Estados Unidos ha habido esa limitación de de 2 mandatos, sino que ha habido algún presidente que ha estado hasta 13 años en el cargo. Hoy en este vídeo os venimos a explicar presidentes que han durado solo un mandato. Como digo, sí que hemos tenido algún presidente que ha durado más de 2, buena parte de ellos han durado 2 mandatos, pero algunos han durado un mandato o menos. Pero como digo, antes de empezar a enumerar los 16, ya os avanzo que son 16 presidentes de los Estados Unidos que han durado un mandato o menos, vamos a hablar un poco sobre esos 2 mandatos y sobre la limitación de no poder presentarte a un tercer mandato. Como digo, esto no viene de siempre. La Constitución de los Estados Unidos, que ahora incluye esa limitación de mandatos, no lo hizo desde un inicio. Desde Washington y Hamilton, que defendían que, pues que no debería haber una limitación de mandatos sobre el papel, por si algún día vienen las cosas mal dadas, la situación de Estados Unidos es la que sea, pero que necesite de estabilidad y necesite algún otro mandato el presidente. Otros, en ese momento de crear y de firmar la Constitución, como Jefferson, sí que defendían la necesidad de poner un límite al presidente para que no se convierta nunca en un autócrata y que Estados Unidos nunca sea una dictadura. Sea como fuere, la Constitución en un primer momento no estableció una limitación de mandatos. Eso sí, desde el primer presidente, George Washington, ha habido de manera informal esos 2 mandatos y la gente se retiraba al finalizar el segundo mandato, si es que llegaba, obviamente, a ese segundo mandato. Pero, por ejemplo, George Washington se dice que fue por temas de salud, pero bueno, cuando llegó el final de su segundo mandato, dio paso a otro presidente y así se ha ido haciendo. Pero como digo, antes de empezar a hablar sobre los que han durado solo un mandato, vamos a hablar de aquel que se aprovechó, digamos, de la situación. No es que se aprovechase a malas, pero vamos a hablar del único presidente de los Estados Unidos que ha tenido más de 2 mandatos, e incluso más de 3. Estamos hablando de Franklin Delano Roosevelt. En 1932, justo después del crack del 29, el demócrata Franklin Delano Roosevelt accedía al cargo de presidente de los Estados Unidos. Objetivo número 1: conseguir la revitalización de la economía norteamericana que, como sabéis, como lo acabo de decir, pasaba por ese crack del 29 y necesitaba recuperarse. Los 8 años de mandato recuperaron económicamente a los Estados Unidos. En 1940, en esas elecciones, ya después de los 2 mandatos, en principio uno debería pensar que Roosevelt debería irse a casa y que aunque no hubiese una norma que lo dijese, pues debería irse a casa. La cuestión es que en 1940 nos encontramos en mitad de la Segunda Guerra Mundial. El Partido Demócrata, el partido de Roosevelt, prefería dar estabilidad al país, creía que era necesario dar estabilidad al país, así que aprovechó que no había ninguna norma que lo prohibía y presentó de nuevo como candidato a Roosevelt. La ciudadanía volvió a confiar en Roosevelt y no solo eso, sino que en 1944, cuando Roosevelt ya llevaba 12 años de presidente, le volvieron a dar otro mandato. En las elecciones se volvió a presentar y le volvieron a dar otro mandato. Eso sí, Roosevelt falleció en 1945, falleció en el cargo y llevaba 13 años como presidente de los Estados Unidos. Y digamos que este ha sido el único presidente que ha estado más de 2 mandatos en el cargo. Y esto es así porque 2 años después del fallecimiento de Roosevelt, es decir, en 1947, el rival político, el Partido Republicano, hizo aprobar la 22ª enmienda, es decir, una enmienda en la Constitución de los Estados Unidos que desde entonces sí que se impone esta limitación de 2 mandatos. Es decir, que desde 1947 Estados Unidos conoce esta limitación de 2 mandatos. Sea como fuere, tanto antes de esta 22ª enmienda como después, ha habido 16 presidentes que solo han durado un mandato o menos. ¿Quiénes son? Bueno, pues tampoco, si nos tiramos hacia atrás en la historia, tampoco hay que indagar demasiado para encontrar
la primera persona que solo duró un mandato, y es que fue el segundo presidente que ha tenido Estados Unidos, en este caso John Adams. El segundo presidente de la historia de los Estados Unidos, John Adams, tuvo solo un mandato, de 1797 a 1801. Y dice, hombre, ¿por qué estos números impares? Porque ya sabéis que las elecciones se celebran a finales de año, pero un presidente se incorpora al mandato en enero del siguiente año. Es decir, las elecciones de 1796 dieron la presidencia a John Adams, pero John Adams cuenta como presidente desde 1797, igual que Joe Biden lo es desde enero de 2021, ¿vale? No por las elecciones de noviembre de 2020, sino por 2021, ¿no? Bueno, pues John Quincy Adams, Marty Van Buren, James Polk, Franklin Pierce, James Buchanan, Rutherford Hayes, Benjamin Harrison y William Taft son los diferentes presidentes de los Estados Unidos durante el siglo XIX que solo han durado un mandato. Como digo, podrían haber estado muchos mandatos, porque en esa época, en el siglo XIX, Estados Unidos todavía no conocía la limitación de mandatos legal, pero solo duraron uno de sus mandatos. Si avanzamos en el tiempo, quizá os voy a traer algunos nombres que os empiezan a sonar un poco más, como el de Ulysses Grant, Andrew Johnson, Chester Arthur. Esos serían, a principios del siglo XX, otros presidentes que solo duraron un mandato. Y luego también, si nos ponemos a pensar, bueno, pero dame nombres que yo conozca o más recientes en la historia, hay que decir que la estabilidad política ha sido lo predominante en Estados Unidos en los últimos años, pero también tengo nombres que os sonarán. Eso sí, en algunos hemos hecho un poco de trampa, porque cuando hablamos de un mandato menos, nos estamos refiriendo, por ejemplo, al caso de John Fitzgerald Kennedy. John Fitzgerald Kennedy no llevaba ni 3 años de mandato cuando fue asesinado en Dallas. Obviamente es hacer un poco de trampa, pero hay que incluirlo en la lista de aquellos presidentes que han durado menos de un mandato. ¿Es porque la ciudadanía dejó de confiar en él? No. Pero en este caso también hay que ponerlo entre esos 16 presidentes que han durado menos de un mandato. Un poquito de trampa también estamos haciendo cuando en los años 70 nombramos a Gerald Ford. Gerald Ford, que sustituyó a Richard Nixon cuando Richard Nixon dimitió. Y fue presidente Gerald Ford durante 3 años. Entonces estamos hablando también de alguien que ha estado incluso menos de un mandato. Alguien que fue escogido y que duró exactamente un mandato y que fueron unas elecciones las que le mandaron a casa es el demócrata Jimmy Carter. Jimmy Carter es precisamente el presidente que vino después de Gerald Ford, y el demócrata Jimmy Carter pues fue presidente solo desde 1977 a 1981, o lo que es lo mismo, desde las elecciones del 76 a las elecciones del 80. Ya sabéis, unas elecciones del 80 que gana Ronald Reagan, que este presidente sí que estuvo los 2 mandatos. Hasta 1988. 1988, en el que gana otro republicano, George Bush padre. Y George Bush padre solo duró un mandato. Es decir, ese es el periodo quizá de más inestabilidad, ¿no? Venimos de un mandato de Carter, luego estabilidad de 2 mandatos con Ronald Reagan, gana George Bush padre y se queda en un mandato del 88 al 92, ya que en el 92 fue cuando ganó Bill Clinton. Y a partir de aquí sí que tenemos una serie de presidentes que han durado 2 mandatos. En realidad, hasta Donald Trump, George Bush padre en el 88 al 92 había sido el último presidente en durar solo un mandato. Bill Clinton duró los 2 mandatos, George Bush hijo duró los 2 mandatos, luego vino Barack Obama, que también estuvo los 2 mandatos, y en 2016 Donald Trump accede a la Casa Blanca, además con el récord del presidente más longevo en ese momento, y solo dura 4 años. Ya sabéis que Donald Trump ha dejado entrever que quizás se vuelve a presentar, pero de momento ha durado solo un mandato. ¿Y quién lo sustituye? Lo está sustituyendo primero el que le ha quitado el récord de persona más anciana en llegar a la presidencia de la Casa Blanca, Joe Biden, pero es que además Joe Biden incluso en campaña electoral ya insinuaba que quizá sea un presidente de un mandato. Por tanto, de esos 16 podríamos tener eso, pues 2 seguidos, tanto Donald Trump, que ya es de momento presidente de un mandato, como Joe Biden, que también puede ser presidente de un mandato. Ya os digo, de momento Donald Trump es el último en ser presidente de un solo mandato. Y por cierto, no quiero acabar el vídeo, ya sabéis que hay unos cuantos vídeos que hablamos de series, ¿no? Bueno, pues os voy a recomendar una serie documental que hay en Netflix que se llama
Carrera hacia la Casa Blanca. Carrera hacia la Casa Blanca es una serie documental, varios episodios. Cada uno de esos episodios relata una campaña electoral que fue importante por algún motivo. Es decir, la de George Bush padre con Bill Clinton. Es decir, también tenemos tenemos también la de Abraham Lincoln. Tenemos varias carreras a la Casa Blanca que fueron importantes por algún punto, una cuestión de polémica, o simplemente por los candidatos, o por la historia que había detrás, o por cómo fueron las primarias, lo que sea. En Netflix, Carrera hacia la Casa Blanca. Si os interesa, os lo recomiendo. Y con esto más o menos quería terminar, no sin antes recordaros lo de hacer like, suscribiros, que nos dejéis comentarios para próximos vídeos de estos curiosos que sacamos los jueves. Y sobre todo, otra cuestión muy importante. Si queréis os podéis hacer mecenas. En la descripción del episodio tendréis el enlace a patreon.com/simplepolítica y allí veréis que podéis tener acceso exclusivo a contenidos, el avance de todos los episodios y de los vídeos y de todo lo que hagamos, contenido que creamos solo para vosotros los mecenas, de todo. Podéis descubrir todas las ventajas. Dadle clic y sin compromiso miráis todo lo que tenemos para nuestros mecenas. Ahora sí, sin más, ya sabéis, dejadnos vuestras ideas, sugerencias, lo que queráis, y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.